Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy y siguiendo con la unidad 7, en el marco del análisis de las transformaciones del mundo europeo entre 1820 y 1870 aproximadamente, vamos a trabajar el caso británico, que nos permite ver de qué manera la cuestión política, las reivindicaciones por la ampliación de la participación política a través del derecho al sufragio, se va conectando con reivindicaciones sociales, sobre todo reclamos de los sectores obreros para obtener mejoras en sus condiciones de vida. Eh, la primera cuestión que quería plantear es que en este periodo, tanto en Gran Bretaña como en Francia, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, la cuestión de la democracia política, la reivindicación por ampliar el espacio de participación a través del voto, se presenta como un punto de apoyo para la democracia económica. Es decir, el reclamo por la ampliación del sufragio es concebido como una posibilidad abierta a esas transformaciones sociales que mejorarían las condiciones de vida de las clases subalternas. Eh, y en este sentido, en Inglaterra, hasta mediados del siglo XIX, la posibilidad de votar para ver cómo se integra la Cámara de Comunes fundamentalmente es considerada por actores diversos, muy diversos, como un elemento clave. Digo, desde el lado de las clases o de los sectores obreros, como decía antes, el derecho del sufragio es pensado como un instrumento clave para avanzar en la lucha por las mejoras en sus condiciones de vida. Pero en la perspectiva de las clases propietarias, valorada de otra manera, la posibilidad de ampliar el sufragio es también considerada una cuestión central en el orden económico, ¿no? Y sobre todo en el esquema de distribución de la propiedad. El gran temor de las clases propietarias es que la posibilidad de que mayor cantidad de gente participe en los procesos electorales, es decir, que se amplíe el universo de los votantes posibles, ¿no? Es una forma de alterar el equilibrio político dominante y eso abriría la puerta a la posibilidad de que se avance contra esos derechos de propiedad. Es decir, que aunque valorado de manera opuesta, el tema del sufragio y la ampliación de la participación política a través del sufragio es considerado un elemento fundamental en términos de un punto de apoyo para las transformaciones socioeconómicas. ¿Cómo es el sistema electoral inglés antes de la primera reforma que vamos a trabajar, que es la de 1832? Bueno, obviamente es un sistema censitario. El derecho a votar está ligado a la propiedad, votan los propietarios libres, en un esquema que no está claramente definido. Es un sistema que algunos autores han caracterizado como de patrocinio o patronazgo, es decir, que queda de alguna manera en manos de aquellos que controlan los procesos electorales, porque además invierten sus propios recursos económicos, ¿no?, en la puesta en marcha de estos procesos electorales. Queda de sí en manos de estos grupos la decisión en última instancia, digamos, de poner los límites a la participación. Se calcula que había, digamos, una cantidad muy limitada de votantes potenciales, ¿no? Alrededor de 500.000 sobre una población numerosa, ¿no? Y hasta en 1832, por ejemplo, la cantidad de varones que estaban en condiciones de votar por edad eran 7 millones de habitantes, ¿no? Entonces es una cantidad muy reducida, pero además en un universo en el cual no todos los que incluso están habilitados para votar participan, ¿no? Un sistema ligado a la propiedad, con límites jurídicos bastante imprecisos, que deja en manos de los representantes de los sectores más altos de la aristocracia el control del proceso electoral,
y que incluso tiene escaso nivel de participación entre aquellos que estarían habilitados para participar. Por otra parte, hay una geografía electoral que muestra profundos desequilibrios entre los distritos que tienen derechos heredados del mundo tradicional, medieval, ¿no? Y que son considerados, son llamados en la época los burgos podridos, los rotten boroughs, porque en realidad tienen muy escasa población y están sobre representados en la Cámara de Comunes, y los nuevos centros urbanos industriales, que prácticamente no tienen representación en el Parlamento. Como decía antes, en ese esquema censitario de participación muy reducida, no hay un criterio uniforme de inclusión o exclusión y muchas veces queda a decisión de las grandes figuras de la aristocracia local, digamos, definir cómo se traza la línea entre los que participan y los que no participan. Y como les decía antes, este sistema ha sido caracterizado como de patrocinio o patronazgo porque esas grandes figuras de la aristocracia local que aspira a ocupar cargos públicos financian toda la maquinaria electoral, ¿no? Que implica invertir recursos para poner en movimiento, bueno, desde la organización material de las elecciones hasta todo ese universo ritual de celebraciones, organización de meetings, fiestas en el pueblo, ¿no? Como para acompañar ese proceso electoral. Y además descansan estos mecanismos, ¿no? Electorales controlados por patrones, descansan en un mecanismo social que ha sido caracterizado por los antropólogos como la deferencia en el mundo británico, ¿no? ¿Qué es la deferencia? Son ciertos rituales de subordinación que no están regulados por la ley, sino por la costumbre, pero que reafirman la lógica jerárquica de esa sociedad, ¿no? Como dejar pasar a los representantes de la aristocracia cuando vienen caminando por la calle o sacarse el sombrero delante de ellos. Digo, son pequeños gestos mínimos si se quieren, pero que reafirman las posiciones jerárquicas de los miembros de la aristocracia y el reconocimiento del lugar de subordinación que el resto de la sociedad debe tener hacia esos sectores, ¿no? Y estos mecanismos de la deferencia contribuyen también a esas prácticas electorales basadas en el sistema del patronazgo, ¿no? En la capacidad de los representantes de la aristocracia de manejar todo el procedimiento electoral, de definir en última instancia el trazado de fronteras de inclusión o exclusión. La situación social en Gran Bretaña en las primeras décadas del siglo XIX, es decir, en un escenario en el cual rige este modelo electoral que estaba definiendo anteriormente, ¿no? Es una situación muy compleja, ¿no? Que pone en tensión un poco este modelo. Para empezar, desde 1801 aparece lo que podríamos llamar la cuestión irlandesa, ¿no? Se organiza un movimiento nacionalista católico irlandés, buena parte, en relación al cual buena parte de sus miembros fundan la asociación llamada la Joven Irlanda, que es un modelo de organización integrado por jóvenes inspirados en el movimiento romántico que se difunde por toda Europa. Hay una joven Italia, una joven Alemania, ¿no? Bueno, hay una joven Irlanda que desafía el esquema social y político impuesto por Gran Bretaña. Y eso es un conflicto que reaparece continuamente de manera más ostensible o más atenuada, pero que está siempre como telón de fondo de, digamos, la dinámica de la agitación característica de estas primeras décadas del siglo XIX. Después hay una serie de cuestiones económicas, ¿no? Que agudizan la conflictividad de la sociedad británica. Por un lado, en el mundo rural ocurre algo que ya habíamos visto en otras unidades, que es la reducción o definitivamente la eliminación de las tierras comunales. Ya prácticamente para el siglo XIX no quedan tierras comunales, las tierras
que antes formaban parte del ejido urbano, de una comunidad rural pequeña o de las villas, digamos, del mundo rural, ahora han sido apropiadas por particulares, ¿no? Forman parte del régimen de propiedad privada. Y eso le impide a las clases subalternas del mundo rural proveerse de una cantidad de recursos que antes les estaban más accesibles. Digo, la leña para calentarse en el invierno, la posibilidad de hacer pastar a sus animales, etc., ¿no? Por otra parte, en las ciudades hay una notable expansión del trabajo asalariado industrial con la consecuente secuela de pauperización, ¿no? Trabajadores que reciben un salario mínimo, que viven hacinados en viviendas colectivas, que trabajan en jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, ¿no? Familias obreras en las cuales los recursos son insuficientes y por lo tanto las mujeres y los niños también tienen que salir a trabajar. Y en 1815 la presión de los grandes propietarios rurales, los grandes propietarios más identificados con la aristocracia rural, logran que el Parlamento apruebe las leyes sobre los cereales, las corn laws, que establecen lo que podríamos llamar un precio sostén, que es 80 libras el cuartel de trigo, y eso significa, digamos, la implementación de una lógica proteccionista para la agricultura británica que bloquearía de alguna manera la competencia que podría significar el ingreso de cereales de otras naciones europeas o americanas, ¿no? Es una forma de limitar la competencia poniéndole un precio mínimo a los cereales que resulte beneficioso para la producción agrícola local. Y eso tiene un efecto inmediato que es el aumento del costo de la vida y la dificultad que tiene la clase obrera para garantizar los medios materiales de reproducción biológica, concretamente el alimento, porque el precio del principal alimento en ese momento, que es el pan, está, digamos, atado al precio sostén de los cereales. Esta situación genera una intensa movilización social y política. Hay, por ejemplo, un hecho que se suele citar en todos los estudios sobre el movimiento obrero de la época, que es una movilización en las afueras de la ciudad de Manchester, que es uno de los principales centros industriales, ¿no?, ligado a la industria textil. Una movilización en la cual participan 80.000 trabajadores. Bueno, las cifras varían, van entre 50.000 y 80.000 trabajadores según los historiadores, pero sin duda una movilización masiva en la cual intervienen las fuerzas del orden, produciendo una represión que deja como saldo 11 muertos y centenares de heridos. Y esta respuesta represiva a la movilización genera mucha reacción, digamos, una reacción notable de parte de los sectores obreros que van a tratar de organizarse para, digamos, resistir a esas formas represivas con las cuales el Estado británico enfrenta la protesta. Surgen así entonces asociaciones obreras que en realidad ya habían aparecido a fines del siglo XVIII, más bien como sociedades de socorro o de ayuda mutua, ¿no?, que como tal eran toleradas, pero no en lo que hoy llamaríamos en su función sindical. A principios del siglo XX, del siglo XIX, perdón, el ciclo expansivo de las huelgas sobre todo de la nueva clase obrera industrial, mete un elemento de presión muy importante en la sociedad inglesa. El Parlamento tiene que tomar alguna medida para, digamos, canalizar esa protesta, ese descontento, y en 1824 se promulga una ley que reconoce el derecho de asociación o de coalición de los trabajadores
con miras a la defensa de cuestiones relativas a su salario o a la jornada laboral. Y a partir de ese momento surgen, digamos, no es solo que se autorizan, diríamos hoy, los sindicatos por ramas de producción, sino que surgen asociaciones que intentan articular, coaligar a estos sindicatos particulares, ¿no? En el 30 hay una Asociación Nacional para la Protección del Trabajo, que además es particularmente problemática para la política inglesa porque está conducida por un irlandés, John Doherty, que digamos, tiene la propuesta de federar a todos los sindicatos industriales. Y en 1831 se crea la Unión Nacional de las Clases Obreras, impulsada por Lovett, que es uno de los que participan después en el movimiento cartista, ¿no? Que establece digamos, en la agenda pública la necesidad de una reforma electoral y empiezan a presionar para avanzar en la reforma electoral. Digamos, se organizan para firmar un petitorio que reúne 500.000 firmas que son presentadas al Parlamento y van acompañadas, este petitorio va acompañado además por numerosas huelgas. ¿Cómo se va avanzando hacia la reforma electoral de 1832? Bueno, lo que dicen los historiadores en general es que, digamos, solo la amenaza de la subversión, digamos, del estallido social, permitió que se pudiera avanzar hacia la ampliación del sufragio, digamos. La idea que plantea, por ejemplo, Sánchez Beato Lacasa es que solo en situaciones límites en las cuales el sistema parecía estar en una crisis casi terminal, difícil de resolver, el Parlamento británico aceptó tratar las propuestas de reformas electorales. Eso ocurre, por ejemplo, en 1832, cuando, digamos, los movimientos de los años previos en los que confluyen, por un lado, el movimiento obrero, que empieza a darse una organización sistemática, y por otra parte, la organización de un partido radical, que aparece como una tercera alternativa al partido Whig y al Tory. Bueno, esta confluencia de dos fuerzas, la del movimiento obrero y la del partido radical, empujan al Parlamento a tratar la cuestión de la reforma electoral. En realidad, el Partido Radical es el primero que plantea la consigna del sufragio universal masculino, del voto secreto y de las elecciones anuales, que son tres reivindicaciones que después van a aparecer en la Carta del Pueblo de 1836, bueno, el movimiento cartista, ¿no?, que se inicia con esa Carta del Pueblo y que después va a avanzar conteniendo un ala más moderada o más abocada a las reformas en el plano institucional y un ala más radical que acompaña las movilizaciones obreras y pretende avanzar no solo hacia las reformas institucionales, concretamente en lo que trabajamos en esta clase, reformas electorales, sino a transformaciones sociales de carácter estructural. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la reforma de 1832? Bueno, se va a otorgar, digamos, mantiene el esquema del sufragio censitario, pero se flexibiliza, se va a admitir la posibilidad de que voten todos aquellos que puedan acreditar una renta anual de 10 libras, ¿no? Y con esta modificación se pasa de un padrón, diríamos, de 516.000 votantes autorizados a 813.000, que obviamente es una porción mínima, porque como les decía antes, para 1832 la población masculina en edad de votar era de aproximadamente 7 millones, es decir, no llega ni a un séptimo de los que podrían haber aspirado, digamos, a ser incluidos en la reforma. Pero bueno, significa un primer avance. Igualmente el voto no es secreto, no lo va a ser hasta 1872. ¿Cómo se vota? Se vota anotando en un libro de actas la opción, digamos, que se elige, ante la presencia de los candidatos, ante la presencia
de los miembros de la aristocracia local, de aquellos señores locales que patrocinan y financian todo el mecanismo electoral, con lo cual la situación, digamos, de presión que se genera en los actos electorales hace sospechar de la, digamos, libertad de la práctica, ¿no? Hace dudar de cuán libres se pueden haber sentido esos votantes a la hora de dejar asentado por escrito su decisión, en el caso en que hubiera más de una alternativa, que esa es otra cuestión que también aparece en el texto que ustedes tienen para leer de Dardenne. No siempre había competidores, muchas veces durante más de varios ciclos electorales se presentaba siempre el mismo candidato o, digamos, al interior de la reducida élite aristocrática de cada uno de los distritos electorales, se iban desplazando, digamos, los candidatos, pero siempre a través de prácticas, digamos, de autoelección, ¿no? De mecanismos por los cuales dentro del mismo grupo se resolvía quién reemplazaba, sucedía al candidato saliente, ¿no? Lo que sí significa un avance importante en el marco de esta reforma es, digamos, la desaparición de los burgos podridos, ¿no? Se caen 143 escaños que pertenecían a esos distritos electorales que no tenían población suficiente para estar representados en la Cámara de Comunes, pero que como esgrimían privilegios de origen casi medieval, bueno, mantenían una representación incluso superior a las grandes ciudades industriales. Y se crean 125 escaños nuevos justamente pensados para garantizar la representación de los distritos más poblados. Y también, digamos, en esta modificación de la geografía electoral aumenta la participación de otros reinos del Reino Unido, ¿no? Gales, Escocia e Irlanda. ¿Cuáles son las respuestas que genera esta reforma, que en general es considerada muy insuficiente, ¿no? Después de la aprobación de la reforma, lejos de detenerse el movimiento de protestas tanto sociales como políticas, al contrario, se desata una movida importante, ¿no? Para mantener vivo el debate sobre la reforma electoral. El Partido Radical, por ejemplo, continúa intentando sostener la necesidad de la ampliación de la participación política, ¿no? Y de la depuración de los procedimientos electorales. Trata de no cejar en ese intento de mantener en la agenda pública la necesidad de profundizar la reforma, para que no quede la imagen de que, bueno, esa reforma de 1832 satisfizo las expectativas de los sectores que propugnaban una mayor participación. Y por otra parte, en relación a la cuestión social, el Parlamento se vio obligado a tratar medidas políticas que mejoraban las condiciones de vida de la clase obrera, o que ponían alguna limitación a las condiciones de explotación. En principio, en el 33 se logra una legislación sobre el trabajo infantil. Se prohíbe, por ejemplo, el trabajo nocturno para los niños, que esta es otra cuestión interesante ligada a los progresos técnicos que habíamos charlado en la clase anterior. Con la iluminación a gas, la jornada laboral se extiende porque, bueno, las fábricas pueden estar iluminadas durante muchas horas y por lo tanto el ciclo del trabajo no está limitado a las horas del día en las que hay luz natural, ¿no es cierto? Entonces se extiende hasta la noche. Esta legislación de 1833 prohíbe el trabajo nocturno para los niños y establece que los menores de 13 años no van a poder trabajar más de 8 horas por día y quienes tienen entre 13 y 18 años no van a poder trabajar más de 12 horas por día. En el ciclo de huelga se mantiene todo este tiempo. Lo que es dudoso es el éxito, digamos, de las consignas
que plantean las huelgas, ¿no es cierto? Sobre todo consignas ligadas a las mejoras en los ingresos de los trabajadores o mejoras en las condiciones de trabajo. De hecho, en 1834 esa Unión Nacional de las Clases Obreras, impulsada por Lovett, se disuelve ante el fracaso de las huelgas y en ese mismo año lo que se logra del Parlamento es una ley de pobres, una llamada ley de pobres que establece, pues, digamos, medidas diversas, ¿no? Que van desde inspecciones a las fábricas para garantizar las condiciones de trabajo, para garantizar, por ejemplo, que a la noche no haya niños trabajando. También se establecen las casas de trabajo que están pensadas como una, digamos, medida contra la vagancia o la circulación por las calles de las ciudades o por la periferia, digamos, de los distritos rurales, de los desocupados, ¿no? Entonces, el que es, digamos, descubierto deambulando sin trabajo es llevado a las casas para pobres, donde se le da vivienda, comida, pero se lo obliga a trabajar bajo condiciones en general mucho más rigurosas aún que estas que regían para la clase obrera. Y en el 36 se produce un hito muy importante, tanto en relación a las reivindicaciones de carácter socioeconómico como a las reivindicaciones de carácter político, porque surge la Asociación de Trabajadores Londinenses, que es el origen, digamos, del movimiento cartista, que como ya habíamos visto en la última clase, es un movimiento, digamos, que se plantea 6 objetivos, algunos de ellos, como les decía, ya habían sido planteados por el Partido Radical: el sufragio universal y el voto secreto y las elecciones anuales, pero además le suma otras 3 cuestiones muy significativas. Por un lado, la dieta parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el parlamentario cobre un sueldo, como para habilitar la posibilidad a la clase obrera no solo de votar, sino de ser votado, ¿no? La posibilidad de que los miembros de la clase obrera puedan ser votados para participar en el Parlamento, de la clase obrera o de las capas medias, ¿no? Por otro lado, la abolición del censo electoral, es decir, la abolición de cualquier criterio ligado a la propiedad para habilitar la participación política. Y el otro elemento es la igualdad de las circunscripciones, ¿no? Que no haya jerarquías, sobre todo jerarquías ligadas a privilegios corporativos que conservan todavía algunas regiones. El cartismo promueve la reunión de un gran parlamento del pueblo como, digamos, como figura contrapuesta al Parlamento de Westminster, y, digamos, moviliza nuevamente la participación en un petitorio en el que reúne 600.000 firmas para apoyar este conjunto de reivindicaciones. En la década del 40, digamos, la situación se complica porque es un periodo de profundas crisis, ¿no? Hay, para empezar, lo que algunos han llamado una gran crisis alimentaria, digamos, que tiene su pico a mediados de la década del 40, pero que se empieza a preparar ya con el inicio, ¿no?, de los años 40. Esto va a generar una agitación, una, digamos, profunda agitación tanto del movimiento cartista como del movimiento que se opone a las leyes de cereales que protegían a la producción agrícola británica, ¿no? Piden que se eliminen esos precios mínimos, ¿no? Y que se libere la competencia de precios en relación al ingreso de cereales a Inglaterra. Este es un movimiento que además está apoyado por la burguesía, porque a la burguesía le conviene que se elimine el precio, digamos, sostén para los cereales británicos, como una forma también de reducir los costos de reproducción biológica de la fuerza de trabajo obrera, digamos. Si el precio de los cereales o el precio de los alimentos es muy alto, los sueldos de los obreros tienen que por lo menos alcanzar el nivel mínimo que les permita reproducirse, garantizando,
la alimentación. Si los precios de los alimentos bajan, el costo de los salarios eventualmente podría bajar, ¿no? Pero lo más importante es la agitación cartista, que llega a su momento más, su cenit, ¿no? Su momento más alto. Incluso está la radical del cartismo, que además de estas reformas institucionales, iba por transformaciones estructurales en la economía inglesa, va a incluir en el petitorio, digamos, que lanza el reclamo de supresión de la apropiación privada de máquinas y de tierras, ¿no? Y es un petitorio que logra 3.300.000 firmas y que impulsa una huelga general de gran aceptación. Si bien esta huelga general obviamente no logra el objetivo de eliminar la apropiación privada de máquinas y tierras, sí motoriza en el Parlamento una nueva legislación sobre el trabajo infantil que intenta de alguna manera poner paños fríos, ¿no? a las situaciones ominosas que se viven en el mundo del trabajo. Se establece que los menores de 13 años no van a poder trabajar más de 6 horas y media, y los que tienen 13 y 18 años no van a poder trabajar más de 11 horas, y además los niños no van a poder ser empleados ni en minas ni en hilanderías. En las minas tampoco las mujeres van a poder ser empleadas, ¿no? Como una forma de, digamos, imprimirle un sesgo, si se quiere, humanitario, ¿no?, a la legislación laboral. En 1845, entre 1845 y 47, se desarrolla en toda Europa lo que antes le decía, digamos, lo que llamaríamos una crisis alimentaria, ¿no?, que tiene un impacto profundo en la economía inglesa. No es solo el problema del hambre, ¿no?, del aumento, primero un aumento del precio de los cereales y del pan, pero después, aun cuando se logra la caída, digamos, en el precio de los cereales, la crisis impacta de tal modo en la actividad económica y comercial que tiene como efecto el desempleo. Y por lo tanto, por más que bajen los precios de los alimentos, el tema es que hay una gran cantidad de población que no tiene ingresos y que está en el borde, digamos, del hambre, ¿no?, de la crisis de subsistencia. En este escenario surge la Liga de los Comunistas, que es una reformulación de la anterior Liga de los Justos. La Liga de los Comunistas cuenta con la participación de Marx y Engels, y es la que le encarga a Marx y a Engels la elaboración del Manifiesto Comunista, ¿no? Que comienza diciendo, si ustedes se acuerdan, ¿no?, que un fantasma recorre Europa, que es el fantasma del comunismo. Sin embargo, las revoluciones del 48, si bien digamos, se disparan con una base ideológica significativa, digamos, del lado del comunismo, en realidad no logran las transformaciones que, bueno, el proyecto comunista aspiraba, ¿no es cierto? En el caso de Gran Bretaña, hablamos de las revoluciones que no fueron, tomando una frase que acuñó Harold Bloom para referirse en realidad a la primera revolución francesa, la de 1789. Harold Bloom dice que los ingleses vivieron, digamos, todo ese periodo de 1789 hasta la caída de Napoleón, temiendo el acontecimiento que no fue, dice Bloom, ¿no?, que es la revolución. Vivieron todos esos años pensando en que una revolución en Gran Bretaña era posible. Algunos le temían, algunos la esperaban, pero ambos sectores, digamos, se vieron defraudados porque la revolución no tuvo lugar. Y lo mismo podríamos decir con las revoluciones del 48, porque en realidad Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, perdón, es un escenario en el cual, digamos, hay mucha movilización social, hay huelgas, pero la revolución no acontece. Y de hecho, tempranamente, en abril del 48, con una
represión importante de una movilización que había tenido lugar en Londres, bueno, de alguna manera se sella, ¿no? Se firma el acta de defunción de este movimiento. En términos generales, los revolucionarios del 48, como decíamos al principio, continúan creyendo, ¿no?, que la democracia social va a ser la consecuencia de la democracia política. Por lo tanto, era fundamental, digamos, empezar garantizando la democracia política, básicamente en el caso francés con la propuesta del sufragio universal, ¿no es cierto?, para después seguir avanzando, ¿no? La idea era que con la democracia política iba a ser posible liberar a los trabajadores de la servidumbre económica, a los individuos de la sujeción política y a los pueblos de la dominación extranjera. Porque no se olviden que, como decíamos en la clase pasada, a partir de la década del 20, sobre todo fundamentalmente en la década del 30, el principio de las nacionalidades aparece como el estructurador simbólico, ¿no?, de las referencias a las pertenencias colectivas, ¿no?, que se desarrollan en la Europa de mediados del siglo XIX y por lo tanto en estas luchas, como diría Isaiah Berlin, ¿no?, por hacer coincidir la nación jurídica con la nación cultural, los pueblos que se sentían víctimas de la opresión de un Estado que los subordinaba o los subsumía en un colectivo respecto del cual no sentían ningún vínculo identitario, digamos, bueno, luchaban por sacudirse la dominación de esos estados que avanzaban contra sus derechos, ¿no? Por eso algunos plantean que la democracia política también iba a ser el punto de apoyo para una lucha que le iba a permitir a los pueblos liberarse de la dominación extranjera. Sin embargo, mientras en Europa durante todo el año 1848 se asiste, ¿no?, a la escalada del proceso revolucionario, en Inglaterra la movilización se enfría, podríamos decir, con la represión de esta manifestación que tuvo lugar en Londres en abril. Y por lo tanto, una vez más, como en el ciclo 1789-1815, Gran Bretaña, digamos, es testigo de la revolución que no fue, ¿no? Es testigo de un escenario en el cual la revolución avanza por toda Europa, pero Gran Bretaña se mantiene, digamos, a cobijo, resguardada de ese avance revolucionario. Igualmente, el ciclo de las revoluciones del 48 es un ciclo de movilización política muy intensa, pero concentrada en ese año. Por eso algunos autores plantean que se pasa del optimismo de febrero de 1848, ¿no?, con el despertar de la primavera de los pueblos, con la imagen optimista, ¿no?, de un horizonte emancipatorio para los pueblos europeos, a una mirada crítica sobre el final del año 48 que lo caracteriza como un año loco en el cual, sobre todo los sectores conservadores, no pueden entender qué es lo que pasó, que en un año se vio sacudido todo el orden social y se vio amenazado el esquema de distribución de la propiedad y de jerarquías sociales que había sido dominante hasta ese momento, ¿no?, más allá de sus éxitos o sus fracasos. Y en este sentido, los focos revolucionarios del 48, después del 49 en adelante, siguen derroteros bastante diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Italia y Alemania el 48 se convierte en un hito importante, ¿no?, en el camino hacia la consolidación del pueblo-nación, podríamos decir, retomando esta idea de la emancipación de los pueblos, ¿no? Un momento clave en ese proceso de un Estado nacional asentado en el principio de las nacionalidades, ¿no?, de un pueblo-nación que reconoce como elementos de pertenencia colectiva un pasado común, una lengua, unas costumbres, unas creencias, etc., ¿no? En Europa del Este significó en general la abolición definitiva de las formas de servidumbre, ¿no?, de las relaciones feudales, o por lo menos
un punto de no retorno en relación a la eliminación de formas compulsivas de trabajo en el mundo rural. Y en Francia y en Inglaterra, el 48 significó el momento de decepción, podríamos decir, en torno a las posibilidades de una democracia política que avanzara hacia una democracia social. Nosotros el caso francés lo vamos a ver el viernes que viene, pero acá, digamos, podríamos decir que si hay algo que tienen en común estos dos escenarios políticos, es, bueno, la sensación de frustración que supone el hecho de tener que reconocer que, sobre todo a partir del caso francés, ¿no? El sufragio universal no le garantiza a la clase obrera mejoras en sus condiciones de vida. Entonces, en el caso del sistema político británico, ¿qué va a pasar a partir de, digamos, digamos, de estos breves momentos, ¿no? En los cuales la agitación del 48 se hace visible en Gran Bretaña? Bueno, lo que va a ocurrir es el avance, digamos, en la necesidad de discutir la ampliación de la participación política, ¿no? Con todas las restricciones que los sectores conservadores van a tratar de sostener. Como dice Dardé en el texto que ustedes tienen para leer, el sistema político británico era representativo pero no democrático. Era representativo porque efectivamente la soberanía del Parlamento funcionaba sobre un esquema de representación, es decir, un esquema en el cual las bases, digamos, sociales habilitadas para participar en los procesos electorales elegían representantes y esos representantes discutían la legislación, le ponían límites al Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, no era democrático porque la participación era absolutamente restrictiva. Entonces, de 1849 a 1860 se va a avanzar en las movilizaciones a favor de una nueva reforma, ¿no? Que profundice las posibilidades de participación que la reforma del 32 había mantenido en niveles muy limitados, movilizaciones impulsadas por los sectores del movimiento obrero más comprometidos, ¿no? Con las transformaciones sociales, pero al mismo tiempo se va a, digamos, de alguna manera a avanzar en los sectores más conservadores en la idea de que tal vez habilitar la participación de las clases obreras no sea tan problemático. Tal vez sea una forma de domesticar la resistencia, ¿no? Tal vez sea posible a través de la habilitación de sectores más amplios de las clases obreras a los procesos electorales, digamos, el derecho a extender el derecho al voto a sectores de la clase obrera, sea una forma de atenuar el conflicto, de domesticar la agitación a la cual era tan proclive la clase obrera, ¿no? Promoviendo huelgas, movilizaciones, manifestaciones, ¿no? Y esto se produce, como dice el texto que ustedes tienen para leer, porque finalmente los sectores más conservadores descubren, entre comillas, la posibilidad de contar con obreros conservadores, ¿no? Digamos, expandir entre las clases obreras una ideología conservadora que resguarde el valor de la familia, las instituciones, ¿no? ¿Cuál sería el obrero conservador? El obrero, para empezar, se diferencia del populacho o de las masas y que respeta el orden establecido y considera que ese orden establecido o la estabilidad, digamos, de ese orden es también una garantía para su propia supervivencia, ¿no? Para tener una vida tranquila, para no verse continuamente amenazado por el desempleo, por la agitación social, ¿no? Entonces, podríamos decir que en la reforma electoral de la década del 60, de 1866,
o 1867, confluyen, por un lado, las movilizaciones de las clases obreras, ¿no?, que siguen apostando a profundizar el esquema de participación tan limitado, ¿no?, que se había logrado con la reforma del 32, y por otro lado también contribuye a avanzar en la reforma electoral el hecho de que entre los sectores conservadores no se mire con tanto pánico la posibilidad de permitirle a la clase obrera participar de los procesos electorales, ¿no? En 1865 se forma una liga a favor de la reforma que va a instalar a través de la prensa, ¿no?, y de sus contactos con el Parlamento la necesidad de volver a discutir una reforma electoral que en principio tiene una primera presentación en el 66 con un gobierno liberal, pero fracasa. Algunos dicen que porque el propio gobierno liberal no puso mucho entusiasmo, ¿no?, en este proyecto de reforma, y termina siendo aprobada en 1867 con un gobierno conservador. ¿Qué características tiene la reforma del 67 y después los retoques que se le hacen en el 68? Para empezar, la ciudadanía va a estar ligada a una residencia fija. No se le va a pedir una renta, pero se va a pedir que se acredite la ocupación de una casa, ya sea como propietario o como inquilino, cualquiera sea el valor de la casa, digamos, con por lo menos un año de antigüedad con respecto a la elección en la que se, digamos, pretende participar, ¿no? Hay que acreditar que hace por lo menos un año que se habita una misma casa, que se paga un alquiler, eventualmente que se pagan impuestos relativos a esa casa, y obviamente solo van a ser los varones los que van a poder votar. Con este esquema de la residencia fija, ¿no?, se pasa de 813.000 votantes, que, digamos, habilitaba el esquema de 1832, a 1.364.000 votantes. Es una reforma que favorece más que nada a la pequeña burguesía urbana y a los pequeños propietarios rurales, solo en un segundo plano a los obreros, digamos, que ocuparían la cúspide de la pirámide del trabajo industrial, ¿no es cierto? No cualquier obrero podía acreditar una residencia fija en una casa que ocupara con su propia familia. Todavía para ese momento predominaban las viviendas multifamiliares, ¿no?, el hacinamiento. Entonces, en realidad tampoco significa un esquema de gran apertura a la participación de la clase obrera. Pero bueno, también, como decíamos antes, pone paños fríos en ese escenario de agitación social. En el 68 se introducen modificaciones que tienen que ver con cambios en lo que se llama la geografía electoral. Nuevamente, digamos, se va puliendo la representación de los distritos, se caen 52 distritos que pierden la representación porque no tienen población suficiente, se aumenta la representación de los distritos rurales y también se redefinen los límites de los distritos electorales. Por ejemplo, algunos asentamientos que formaban parte de distritos rurales pasan a núcleos urbanos más grandes, y esto es analizado por el texto que ustedes tienen para leer como una medida que en realidad tiende a favorecer a los grandes propietarios. ¿Por qué? Porque aleja del distrito rural a estos trabajadores que por ahí empiezan a sindicalizarse, que empiezan a participar de la movilización y que podrían perturbar ese orden establecido en el cual todavía funcionaba, digamos, el sistema de la deferencia, ¿no?, el respeto a las jerarquías. Entonces, bueno, digamos, desplazándolos del ámbito rural hacia el urbano, el ámbito rural puede ser mejor controlado por los representantes de la aristocracia, de las aristocracias locales, ¿no? El voto sigue sin ser secreto, se sigue acudiendo a esta práctica, ¿no?, de anotar en un acta
bueno, por quién se vota, ¿no? Y además el acto electoral se desenvuelve en varios días, con lo cual aquel que tiene propiedades en varios distritos puede desplazarse y votar varias veces, ¿no? Porque está registrado en todos los distritos donde aparece como propietario. Esta fue una solución a una propuesta que circulaba en esa época, que era, bueno, si le vamos a dar el voto a las clases subalternas, a algún sector de la clase obrera, aseguremos un voto doble para la aristocracia o los sectores propietarios más concentrados, ¿no? Bueno, esto al final no prosperó, pero con esta práctica de un proceso electoral desarrollado en varios días, se permitió que aquellos que tenían propiedades radicadas en distintos distritos pudieran votar en todos los distritos, ¿no? Con lo cual, como dice el texto de Dardé, la reforma electoral de 1867 termina consolidando una especie de democracia toria, una democracia conservadora. No solo porque la aprueba un gobierno conservador en la figura de Disraeli, ¿no? Que, como dice Dardé, representa la voz de un grupo conservador que cree que en realidad no va a ser un problema controlar a los sectores obreros que se sumen a este nuevo esquema electoral, que van a poder, confiados, digamos, en el peso de su propio rol anclado en las tradiciones, los sectores conservadores creen que van a poder controlar la situación, ¿no? Sino, digo, no es solo conservadora porque esta democracia, no porque el proyecto haya sido impulsado por los sectores conservadores, sino además porque el formato, ¿no? De la participación electoral, la mecánica concreta, ¿no? Del dispositivo electoral, podríamos decir, favorece a los sectores conservadores. Eh, para cerrar entonces, ¿qué queda después de la reforma, ¿no? Esta reforma que tampoco podríamos decir que avanza demasiado en la apertura a la participación política de las clases subalternas. ¿Qué procesos se abren a partir de esta reforma? Bueno, queda instalado, por ejemplo, el debate sobre la necesidad del voto secreto, que finalmente es, eh, es legalmente sancionado en 1872. Por otra parte, los tradicionales partidos británicos, ¿no? El Partido Liberal y el Conservador, dejan de ser partidos de notables, es decir, partidos reducidos a estos pequeños grupos que controlan toda la maquinaria electoral a escala local, y se transforman en modernos, o inician por lo menos el proceso de transformación en modernos partidos de masa. Y además, en 1900 surge el Partido Laborista, que digamos va a tratar de captar ese nicho, podríamos decir, de izquierda, de un movimiento obrero que no se siente representado por ninguno de esos dos partidos. Y por otra parte, cuestión muy importante para el problema, digamos, de la participación de las mujeres, se instala en el debate público de manera contundente la cuestión del voto femenino. Esto le debe mucho a un filósofo liberal utilitarista, John Stuart Mill, y su mujer, que era una militante feminista. Stuart Mill es convocado a dar su opinión en el Congreso, además después de candidatearse, ¿no? Y Stuart Mill dice que es fundamental que participen las mujeres, que no hay sufragio universal que excluya a las mujeres, digamos. Si el sufragio va a ser universal, por necesidad, por definición, tiene que incluir a las mujeres. Y esto también habilita toda esta discusión, ¿no? Que se da en torno a la participación de las mujeres, habilita la formación de grupos que van a, digamos, motorizar el movimiento sufragista. En 1868 hay una primera Sociedad Nacional para el Sufragio de las Mujeres, cuyas representantes más conspicuas son Lydia Becker y Millicent Fawcett. Y en 1903, digamos, en cercanía con el Partido Laborista, surge la Unión Social y Política de las Mujeres, liderada por Emmeline Pankhurst, que tiene una posición, si se quiere, bastante más radical. Bueno, hasta aquí llegamos
con esta segunda clase de la unidad 7. El próximo viernes vamos a trabajar el caso francés, con lo cual habría que leer el texto de Doncelot, La invención de lo social. Hasta la próxima.